Rusia expresa a varios países su preocupación ante la posibilidad de que Ucrania use una bomba sucia. Kiev niega las acusaciones de Moscú. Zelensky dice que solo Vladimir Putin puede usar armas nucleares en Europa. Con esto comenzamos la aquí en DW. Los saluda Silvia Cabrera en Berlín. Titulares. Rusia mantuvo conversaciones por teléfono con países de la OTAN en las que acusó a Ucrania de prepararse para usar una bomba sucia, alegaciones que fueron tachadas por Kiev de mentiras. Mientras, en el terreno, al menos 4 muertos en ataques rusos en la provincia de Donetsk. El ex primer ministro británico Boris Johnson anunció que no se postulará como candidato en la carrera por Downing Street, dejando el camino abierto al gran favorito Rishi Sunak para suceder a Liz Truss como jefe de gobierno. Xi Jinping recibe un tercer mandato histórico como secretario general del Partido Comunista de China. Xi es al mismo tiempo jefe de Estado y presidente de la Comisión Militar Central de China, por lo que dirige las Fuerzas Armadas del país. Ucrania negó las acusaciones rusas de que Kiev está preparando una bomba sucia para utilizarla en la guerra. Por bomba sucia se entiende un arma convencional equipada con materiales radioactivos. Los aliados occidentales también han desestimado estas afirmaciones. El presidente Volodymyr Zelensky dice que solo Moscú es capaz de utilizar armas nucleares en Europa. Eso después de que el ministro de Defensa ruso, Sergei Shoigu, mantuviera varias llamadas telefónicas con los gobiernos de Gran Bretaña, Francia y Turquía para comunicarles la preocupación del Kremlin. Entre tanto, los ataques rusos a la infraestructura ucraniana han provocado más apagones y escasez de agua. Cerca de la línea del frente en Ucrania, quienes sobrevivieron a los últimos ataques con misiles rusos sienten que su mundo se acaba. ¿Cómo reconstruirlo cuando todo está perdido? Y los ataques a los civiles parecen no tener fin. Esto es la aniquilación del pueblo ucraniano. Rusia debe responder con cargos penales por sus crímenes. Nikolaev está en ruinas. Los misiles destruyeron el último piso de este edificio. Las ventanas volaron y la metralla cayó en los edificios vecinos. La primera explosión fue muy fuerte. Bajé al refugio. Luego una segunda explosión muy fuerte y una potente onda expansiva. Las ventanas volaron por los aires. Vi fuego y olí pólvora. Aquí no hay soldados ucranianos ni defensas militares estratégicas, solo ciudadanos comunes. Rusia está bajo presión. La contienda no fue según lo previsto. Moscú pierde terreno en el sur de Ucrania en una guerra que, dicen los rusos, se dirige a una escalada incontrolada. Las consecuencias afectan a la población civil en todo el país. Más de 1 millón de hogares está sin electricidad. En Nikolaev no hay agua ni luz. El Kremlin ha intensificado sus bombardeos ante la llegada del invierno. El presidente Putin lo califica de represalia legítima por el reciente ataque al puente que une Rusia con la Crimea anexionada. El ex primer ministro británico Boris Johnson anunció que no se presentará de nuevo al puesto de jefe de gobierno de Reino Unido. Johnson tuvo que dimitir como primer ministro a principios del pasado mes de julio. Le sucedió Liz Truss, quien renunció también al cargo esta misma semana tras varias crisis ministeriales. Su exministro de Finanzas, Rishi Sunak, es ahora el principal favorito para hacerse con el liderato del Partido Conservador británico, convirtiéndose así en el tercer primer ministro en lo que va de año. La otra candidata, la ministra de Relaciones con el Parlamento, Penny Mordaunt, aún no tiene los apoyos necesarios. Y vamos de inmediato a Londres. Fernán González con la última hora. ¿Ha sorprendido la decisión de Boris Johnson, Fernán? ¿Qué lo llevó a renunciar a presentarse como candidato a primer ministro de Reino Unido? El anuncio ha causado asombro y desencanto entre los partidarios de Johnson, porque tan solo hacía unas horas habían celebrado haber llegado, según ellos, a las 100 nominaciones necesarias de diputados conservadores para que Johnson se presentara
a la elección. En una declaración publicada esta noche, Johnson afirma haber reunido 102 nominaciones, aunque esto no se ha podido confirmar. El motivo por el que decidió no presentarse es, según él, por no conseguir el apoyo de la mayoría de los diputados conservadores. Johnson dice que ningún primer ministro puede gobernar sin la unidad de sus propios parlamentarios. Y es que Johnson perdió la confianza de los diputados conservadores por su comportamiento cuando estaba en el cargo de primer ministro, aunque todavía conserva su popularidad entre los miembros del partido. Fernán, ¿y qué viene ahora? ¿Será Rishi Sunak el nuevo primer ministro del Reino Unido? Todo indica que nos encaminamos a que Sunak sea declarado como nuevo líder del Partido Conservador y primer ministro mañana a las 2 de la tarde, hora de Londres, porque la otra candidata que queda en la contienda, la líder de la Cámara de los Comunes, Penny Mordaunt, está muy lejos de llegar al número de nominaciones necesarias. Mordaunt tiene 24 nominaciones hasta ahora y Sunak 150. En todo caso, falta por ver cuántos de los diputados que apoyaron a Johnson dan ahora su respaldo a Mordaunt, aunque ya algunos han declarado que a partir de ahora apoyarán a Sunak. Muchísimas gracias, Fernán González, desde Londres. Y seguimos ahora nosotros con otros temas del día. El presidente chino Xi Jinping ha sido confirmado para un tercer mandato como líder del Partido Comunista Chino. Es un momento histórico que lo confirma como el mandatario más poderoso del país desde Mao Zedong. El nombramiento de Xi es la culminación de un congreso del Partido Comunista que se prolongó durante una semana y en el que se reformó la constitución del partido para apuntalar la posición de Xi. El hombre más poderoso de China también ha llevado a cabo amplias reformas y promovido a varios aliados cercanos. Ha terminado el Congreso del partido que será recordado como el de la consolidación de Xi Jinping. Se esperaba ya que consiguiera un tercer e inédito mandato al frente del partido y que renovara la jefatura en la comisión militar. Así que ahora solo falta que el Parlamento apruebe la renovación de la presidencia en el país para que conserve el triunvirato. Lo que no se esperaba, ni había pasado nunca, es un comité permanente tan monocolor, formado al completo por sus fieles, lo que rompe el sistema de contrapesos y equilibrios vigente hasta ahora. De este Congreso salen totalmente laminadas las corrientes que habían dominado la política china hasta ahora, castigadas por la edad de sus líderes y por la campaña anticorrupción. Se sabía de la victoria de Xi, pero se dudaba de si sería más o menos generoso con los vencidos. Al final, en el máximo órgano de poder del gobierno no habrá ninguna representación ni del clan de Shanghái, liderado por el expresidente Jiang Zemin, ni de la Liga de las Juventudes del partido, liderado por el también expresidente Hu Jintao. La composición de este comité demuestra que el criterio prácticamente único es el de la fidelidad. Así estará Li Qiang, que es recordado por su caótica gestión de la política contra el COVID en Shanghái, que terminó con 25 millones de personas encerradas durante casi 2 meses. Ninguno de los 4 nuevos miembros se perfila como un sucesor de Xi, así que es bastante probable que este vaya a cumplir no 1, sino 2 mandatos. Se jubilaría pues con 79 años, la misma edad que tiene ahora el presidente estadounidense Joe Biden. Y en una semana Brasil realizará la segunda vuelta electoral para escoger al nuevo presidente del país. Y en el medio de la campaña se encuentra un tema que divide a los brasileños, el medio ambiente. Jair Bolsonaro continúa negando el cambio climático, la tala indiscriminada en el Amazonas o los incendios forestales. Lula enfoca sus esfuerzos en la conservación de la selva tropical. Una situación que puede cambiar definitivamente las vidas de los habitantes de esa región del noroeste de Brasil. La Amazonía, pulmón fundamental de la Tierra. Aún así, la deforestación sin precedentes que atraviesa Brasil es la causante de casi la mitad de la contaminación climática que sufre el país. Su actual presidente, Jair Bolsonaro, podría ser reelegido y con él su agenda para la selva del Amazonas, con la que pretende abrir los territorios de los indígenas que en ella viven a la minería y a la agricultura intensiva. Muchos se han visto ya obligados a abandonar sus tierras después de recibir amenazas de muerte.
Se presentó como el jefe, sacó una pistola, me miró y me dijo, mira, ¿te vas de aquí para bien o te vas de aquí para mal, vivo o muerto? Según estudios científicos, la destrucción de la Amazonía es tan grande que el este de la selva tropical ha dejado de absorber el carbono fundamental para frenar el cambio climático. Es más, los continuos incendios de su masa forestal la han convertido en fuente de CO2, principal gas de efecto invernadero. Si continuamos con la deforestación de la selva, llegaremos a ese techo que denominamos punto de no retorno. Ahí será cuando la Amazonía dejará de existir tal y como la conocemos y por tanto no producirá importantes beneficios ambientales. Si Lula da Silva resulta ganador en segunda vuelta, el izquierdista tendrá mayor influencia en el Congreso para proteger el medio ambiente. Pese a ello, también los hay críticos con el líder progresista. Nuestro presidente obtuvo la mayor cantidad de votos aquí en la región norte. ¿Por qué pasó? ¿Qué quiere el enemigo? Lo que Lula pretende es provocar el odio aquí en la gente y así poder alterar las votaciones. Según el Acuerdo de París, Brasil se comprometió a reducir sus niveles de contaminación por dióxido de carbono en un 43% para 2030. Del resultado de las elecciones del 30 de octubre dependerá en gran medida que se pueda respetar este pacto o no. Bueno, y en la lucha contra la crisis climática, activistas han atacado en tan solo 14 días destacadas de arte para llamar la atención sobre la inacción de los gobiernos ante el calentamiento global. Este domingo le tocó el turno a un cuadro de Claude Monet de la serie Almiares en el Museo Barberini de Potsdam, cerca de Berlín. Dos integrantes del grupo Última Generación lanzaron puré de papas a la obra. Luego, las jóvenes se pegaron a una pared de la sala de exposiciones. Ambas fueron detenidas por la policía, que ha abierto una investigación. La directora del Museo Barberini afirmó que la pintura no sufrió daños al estar protegida por un cristal. Con esto terminamos nuestro informativo. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Hasta luego.